Pues como ustedes saben, el famoso estado de prevención fue criticado primero por la adopción en sí misma del estado de prevención, que no decía mucho, o se interpretaba de diferente manera lo que decía. También porque hay constitucionalistas que consideran que debe ser sometido a la aprobación del Congreso, justo porque la ley de orden público es anterior a la Constitución y hace referencia a artículos constitucionales de otras constituciones ya inservibles o derogadas, y por otras cuestiones más que se han comentado. Y de esto vamos a hablar. Un grupo de empresarios que omite su nombre por seguridad, pues junto a Acción Ciudadana presentaron un amparo en contra del presidente Yamatei por el estado de prevención. Y justo vamos a hablar de esto con don Eddie Cook, que es director jurídico de Acción Ciudadana. Eddie, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, un gusto saludarles. Feliz inicio de semana. Eddie, ¿cuál es el fundamento de esta acción que plantean ustedes? Exactamente, ¿qué le recriminan al gobierno? Pues es un fundamento muy legal, de hecho, porque el artículo 8 de la Ley de Orden Público establece ciertas restricciones para un estado de prevención, pero en ninguno de esos incisos de ese artículo se contempla el restringir la libertad de industria y de comercio. Y entonces el haber utilizado el estado de prevención para pues definir esas restricciones de horario especialmente, pues va en contra de la ley, pues no tenía fundamento legal. Y el segundo argumento jurídico también es que hay un antecedente jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 919-2016, en donde se ha resuelto que los estados de prevención tienen que ser ratificados y aprobados por el Congreso de la República. Básicamente ese es el argumento. Eddie, tengo curiosidad de saber, dicen la libertad de comercio, exactamente cuáles son los puntos de ese estado de prevención que son disputados por este grupo de empresarios. Básicamente es la restricción de horarios. Lo que pasa es que hay una ley seca que se plantea una restricción de horarios para poder vender, y lo que pelean y lo que más les lastima económicamente y también indignidad a los empresarios, que no son grandes empresarios, pues son emprendedores, personas que tienen sus restaurantes, incluso del interior del país, que fueron los que nos contactaron, es que a las 6 de la tarde abusivamente llegan los policías a cerrar básicamente los locales. Se supone que podrían vender comida, pero interpretan que tienen que cerrar. La policía los saca y por eso mismo omiten también su nombre, porque realmente los policías atentan contra ellos, pues van a cerrar los negocios, y no es lo mismo, digamos, un gran negocio, un gran restaurante, a estos que están comenzando y que realmente pues están muy molestos porque las restricciones de horarios no les benefician, y ellos tienen sus aforos, cumplen con todas las medidas sanitarias, y sin embargo de todas formas les imponen estos horarios restrictivos. En el fondo es el uso de una ley de consumo de alcohol incluido en una ley de orden público que parece que no encaja. Ahora, el punto está en que esto, cuando se resuelva, ya ha terminado el estado de prevención, a fin de cuentas. Sí, bueno, ya le dieron el trámite el mismo día, el sábado por la tarde que presentamos el amparo. Ya le dieron el trámite, ya le pidieron un informe circunstanciado al Ejecutivo. Pues la Corte, no sé si lo va a resolver lo más próximo. Realmente la ilegalidad es muy marcada, porque en ninguna parte del artículo aparece una facultad del presidente ni el Consejo de Ministros para restringir esos derechos. Sin embargo, yo creo que lo que querían los empresarios, o lo que quieren, es visibilizar también el problema ya que se genera por la pandemia, de cómo se ha manejado también, porque realmente en muchas ocasiones se ha restringido el horario, se afecta, incluso en las tienditas, pues pasa uno a las 7 de la noche y ya las están cerrando, la policía los va y ataca incluso a veces a los pobres tenderos, y entonces yo creo que en el fondo es visibilizar el problema de que ya se ha castigado suficiente la economía de los pequeños empresarios. Ahora, ¿cómo contraponer todo esto con reclamos sociales de que hay que tomar medidas? Y cuando se toman medidas
aparecen los disgustos de la medida. Había muchos reclamos sociales, que no se hacía nada, que no se tomaba, y cuando se toman ciertas medidas aparece el descontento local sobre las medidas, como que da igual lo que hagan unos y lo que hagan otros. Unos van a tomar ciertas disposiciones y los otros, por hacer dos grupos, ¿verdad? U otros lo que van a hacer es contraponerse a las disposiciones. Y así llevamos como un año ya. Sí, lo que pasa es que también ya el gobierno ha sufrido un desgaste por la mala gestión de la pandemia. Y se entendería si no se tuvieran los recursos para las vacunas, o no se tuvieran los recursos para poder, o un ya desarrollo de conocimiento de cómo manejar la pandemia. Pero yo lo que entendí de lo que sucedió con este estado de prevención es que el gobierno tenía una intención de restringir temas de manifestaciones, de protestas, por el disgusto social, exactamente, se hicieron para atrás, pero de todas formas tenían que mantener una postura fuerte, digamos, o aparentar una postura fuerte, y aprobaron este estado de prevención, con ciertas restricciones. Al final, pues, solamente restringen ese horario, pero lo que sí genera disgusto, por lo menos en el grupo que nos contactó ahí en el centro de denuncias que tenemos, es que ya, o sea, que no, esas medidas ya no son válidas cuando tendría que haber una vacunación global, ¿verdad? En el fondo, el gran rechazo, el gran reclamo hacia el gobierno tiene que ver con el retraso en el proceso de vacunación y la falta de certeza que tienen tantas personas, sobre todo en centros urbanos, para obtener una vacuna con agilidad, ¿verdad? Así es. De hecho, lo manifiestan. Ellos entienden que, pues, se tienen que tomar medidas para reducir los contagios. No sé si restringir los horarios sean las medidas más adecuadas, pero ellos implementan mecanismos, toman temperatura, tienen aforo reducido, y encima de eso se les castiga, y es que el tiempo en el que se les castiga es ahorita, que es el bono 14, pues, que hay más consumo, la gente está dispuesta a ir y comer, y pues se les restringe los horarios, entonces desde ahí ya hay una pérdida para ellos. Eddie, en ese sentido, el gobierno realmente debe ver como un bálsamo que Estados Unidos anuncie una donación de 3 millones de dosis en el corto plazo para Guatemala, mientras el Estado o el gobierno de Alejandro Yamatei es incapaz de asegurar la llegada de más vacunas por las que ya se ha pagado. Bueno, Estados Unidos sale a salvarlo de alguna manera con esos 3 millones, aunque debo decir también, a salvar a 1.5 millones de personas con la vacunación rápida. Así es, yo creo que es pues una fortuna para los guatemaltecos, por lo menos para ese 1.5 millones que van a recibir la vacuna. El gobierno ha demostrado total incapacidad, negligencia para poder pues gestionar la vacunación, adquirir las vacunas. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones acá en el programa, incluso por los contratos cuestionables que tienen al adquirir las vacunas Sputnik 5, incluso las donaciones sobrepasan lo que el gobierno ha querido adquirir por un número mucho mayor, y que realmente el gobierno ha tenido esa fortuna, y no sé hasta qué punto pues vayan a venir las vacunas que adquirió el gobierno. Ya lo hablamos, no sabemos qué va a pasar con el contrato de Sputnik 5, si van a renegociar, pero al menos Estados Unidos nos está apoyando. Y lo que me causa curiosidad es que digamos que la alianza oficialista casi como que va en contra de la agenda de Estados Unidos, y de todas formas Estados Unidos nos está apoyando con estas vacunas. Eddie, ¿en la denuncia aparecen los empresarios, o vamos a decir que todo se ha hecho a través de Acción Ciudadana? Sí, bueno, son empresarios que nos contactaron. O sea, en el centro de denuncias, como tenemos un centro de llamadas, nos llamó un empresario realmente, y él juntó a otras personas para firmar el amparo. Lo único que nosotros hicimos fue prestar la asesoría legal, presentar el amparo y apoyarles, digamos. Pero sí están firmadas por ellos. Sí, hay firmas. Y siendo pública, ¿por qué se reservan tanto el nombre? Porque yo creo que la denuncia es pública, si uno va a buscarla, la encuentra, ¿no? Claro, no, el miedo que tienen ellos es que llegue la policía a cerrarles abusivamente, como les ha pasado.
Entonces tienen más miedo a represalias de que por figurar, porque hagan a conocer su nombre, sus negocios. Terminen siendo castigados. Sí, exacto. Es más que todo es por eso, no es porque no quieran aparecer. Eddie, te llamamos hoy para hablar sobre esta acción legal que ustedes están tomando, pero yo no quisiera desaprovechar el hecho de que estés acá y que seas la cabeza visible de Acción Ciudadana, el Grupo por Transparencia, para preguntarte de manera directa. A ver, ya hay 2 productos periodísticos que que presentan indicios de que el presidente Alejandro Giammattei está construyéndose una mansión en las montañas, en una propiedad que entiendo que era antiguamente una finca de su familia, y la otra evidencia es que mandó a comprar, indicio más bien, que mandó a construir una carretera el Ministerio de Comunicaciones para llegar al sitio. Ustedes en Acción Ciudadana, cuando ven este tipo de publicaciones, toman esos datos e inician una investigación. Ustedes instan al Ministerio Público a desarrollar una investigación. Los guatemaltecos tenemos todo el derecho a saber de dónde obtiene nuestro gobernante dinero, si tal cosa se comprueba cierta, para construirse una vivienda de ese tipo. Esto ya lo hemos visto en el pasado reciente. Recuerda la casa de Otto Pérez Molina en su finca de Zaragoza, en Chimaltenango. ¿Hay alguna acción de parte de ustedes para procurar que se transparente el origen de esa propiedad? Pues sí, nosotros hemos tenido experiencia. Pasó con la casa de Valdetti y se denunció no solamente al MP, sino también a la Contraloría, por el tema de la declaración patrimonial, el enriquecimiento ilícito. Y también pasó con la carretera que construyó, o que se supone construyó Delia Bach para su spa. También, y nosotros lo denunciamos a la Contraloría. En esa ocasión estaba el Contralor, incluso tuvimos una diligencia con los auditores para ir a revisar el tema de la carretera. Y surge por denuncias que nosotros hicimos. Y que sí los analizamos, creemos que ahí el tema posiblemente sea de enriquecimiento ilícito. Por eso es que es bueno que el país tenga una cultura y que se mejoren los mecanismos de declaraciones patrimoniales para los funcionarios, porque de buenas a primeras aparecen con unas mansiones, casas, vehículos de lujo, y realmente no se conoce el origen de esos recursos. Entonces ese tipo de mecanismos debiesen activarse, especialmente de la Contraloría, que son los que llevan el control, se supone, de ese tipo de sistemas. Eddie, pero yo quisiera avanzar mucho más y decir, en realidad los ciudadanos no debiéramos de sentirnos o vernos sorprendidos por ese tipo de señalamientos que se dan tanto en los medios de comunicación como en la propia Fiscalía. Yo sé que la sección anticorrupción levantó pesquisas sobre la construcción de esa carretera San Miguel Dueñas. Ustedes impulsaron durante el proceso electoral de 2019 una campaña que motivaba a que la declaración de patrimonio fuera pública. Ustedes motivaban a que una legislación llevara a los funcionarios a declarar sus bienes antes de ocupar el puesto en la administración pública y durante el tiempo que lo ocuparan, tal y como lo establece ahora, pero simplemente hacerlo público. Eddie, ¿por qué se quedó tan lejos de ese ideal que se perseguía? Es por legislación, realmente no hay una voluntad. Esa iniciativa que trabajamos en las elecciones en el 2019, pues fue voluntaria. Algunos candidatos, incluso presidenciales, sí declararon su patrimonio, pero Alejandro Giammattei no lo hizo, ni siquiera nos recibió. Pero hay un problema ahí de legislación. Nosotros, cuando supimos lo de las casas de Valdetti, sobre todo sus bienes, solicitamos que esas declaraciones patrimoniales fueran públicas. Lamentablemente, constitucionalmente, no se permite, el artículo 24 de la Constitución como que resguarda esos datos, y la ley de probidad también. Entonces solo la Contraloría conoce ese tipo de información. Y a diferencia de otras legislaciones, por ejemplo en Chile, las declaraciones patrimoniales están subidas y todas las personas, todos los ciudadanos pueden conocer qué tipo de bienes. Ese es el reto que tiene el país de reformar esas leyes. Lamentablemente no hay voluntad política y veo muy lejano que eso pueda pasar con este Congreso.
De todas maneras, yo creo que hay varias teorías, Edis, al respecto. Hay quienes dicen que el patrimonio de los políticos tiene que estar sobre la mesa todo, y lo que bueno, se justifica con algunos postulados, y hay quien dice que hay un derecho de privacidad. Lo que tiene que demostrar es que haya habido un enriquecimiento ilícito posterior al ejercicio político. Entonces hay diversas teorías del derecho sobre qué precede a qué o qué tiene que ser qué. Pero es evidente que si alguien tiene un incremento patrimonial ilegal, pues es evidente que hay que perseguirlo. La pregunta está si uno tiene que empezar entregando su patrimonio y haciéndolo público, o lo que hay es que demostrar cuando se acusa a alguien que efectivamente ha habido un incremento patrimonial de manera ilegal. Y según la teoría que uno agarre, pues es evidente que así actúan los países. Sí, el propósito de esos mecanismos es evitar el enriquecimiento ilícito, es prevenirlo, independientemente si son públicos o no, porque el ente rector, en este caso, es la Contraloría. Ellos llevan el control y tienen la información, debiesen monitorear, ¿verdad?, de actualizar de la declaración patrimonial cada año, y que funcionen esos mecanismos. Acá en Guatemala son pocos los casos penales que se han llevado por enriquecimiento ilícito. Recuerdo la de 2 juezas, creo yo, la ex jueza Giselle Reynoso y Patricia Flores, creo, que sí se les juzgó por ese tema. Pero es que es difícil también la investigación, porque como, digamos, se utilizan testaferros, el enriquecimiento ilícito está diseñado para esconderse. Entonces, por eso es que tienen que fortalecerse los mecanismos de control de la Contraloría, que son los llamados a poder llevar ese tipo de información, a monitorear y ver si los funcionarios pues están en enriquecimiento ilícito, de forma ilícita. En este caso, de una mega casa que cuesta 11 millones de dólares, comparado con el salario del presidente, que también es elevado, pero que no creo que llegue a ese nivel, pues ya surge la duda, ¿verdad? Y si la Contraloría va a hacer algo, o el Ministerio Público abriría una investigación. Yo creo que no solo es la casa, es la carretera, la casa. Claro, son los 7 millones de dólares que cuesta la carretera, es el entorno construida para llegar al sitio, y la casa está calculada, aunque calculada de una manera incierta, porque no nos explican de dónde vienen los datos para hacer ese cálculo, en 1.2 millones de dólares. Muchas gracias, Eddie, por acompañarnos el día de hoy.